en qué área de tu vida el enemigo te está hablando y te has quedado callado. Y has dejado que él imponga lo que te está hablando. Te está convenciendo de cosas que no son reales. Te está convenciendo de cosas porque lo estás mirando y no estás mirando lo que Dios está haciendo. Yo quiero que usted toque al que está al lado y dígale: el mal no prevalecerá contra el bien. Vamos, dígale: el mal no prevalecerá contra el bien. Y escuche, los días que vivimos están marcados por una lucha constante entre el bien y el mal. ¿Cuántos saben eso? Que siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Y el mal busca imponerse y dominar, pero nunca podrá triunfar sobre el bien. El mal siempre quiere dominar en todos los aspectos, pero usted hoy va a declarar que el bien va a sobreponerse contra el mal. Amén. Escuche, la verdad de Dios es indestructible y siempre prevalecerá sobre aquellos que lo desafían, especialmente sobre los hijos de Dios que la obedecen con fidelidad. La historia es un fiel testigo de que el bien y la verdad de Dios siempre han triunfado y seguirán triunfando en el futuro. La palabra no miente. Y cada vez que usted ve y lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que aunque el mal se levantó, la verdad de Dios siempre prevaleció. Aunque hubo ataque, aunque vino el enemigo, aunque se levantó el enemigo contra los hijos de Dios, siempre la verdad de Dios y la palabra de Dios prevalecieron. Ahora, la palabra prevalecer, ¿qué significa? Escriba. Significa ser fuerte, valiente, apoderarse, echar mano, portarse con soberbia, poder resistir, ser capaz de alcanzar, lograr insistentemente, superar, vencer y derrotar. Eso es lo que significa la palabra prevalecer. Usted puede verlo ahí, lo puede copiar o tomar foto. Ahora, ¿cuáles son las claves para hacer que el bien prevalezca sobre el mal? ¿Cómo hacer que la verdad de Dios prevalezca sobre el mal? Eso nos toca a nosotros. Así que escriba. Primera llave: te mantienes firme en la palabra de Dios que has creído. Segunda llave: decreta con tus labios la palabra de Dios que has creído. Entonces te mantienes firme y decretas con tus labios la palabra de Dios que tú has creído. Ahora, ¿cuál es la palabra que tú has creído? ¿En qué tú estás creyendo? En medio de lo que tú vives, en medio de lo que se levanta en tu vida, ¿en qué tú has estado firme y has estado creyendo? Esa es la palabra que tú has estado creyendo, es la que tú vas a decretar, y esa palabra que tú has estado creyendo es donde tú te tienes que mantener firme. Amén. Ahora, mire lo que dice Mateo 4, 8, 9. La palabra de Dios dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escribe: cuando el mal te ataca, es ahí donde se demuestra si verdaderamente haces que prevalezca la palabra de Dios que has creído. Cuando vienen los ataques a tu vida es cuando tú tienes que demostrar que verdaderamente tú estás creyendo en esa palabra. Una palabra que en un momento determinado Dios te dio para levantarte, fortalecerte, y muchas veces el enemigo habla lo contrario. El enemigo viene y te ataca con lo contrario. Y es ahí en ese momento donde tú tienes que hablar la palabra de Dios. Lo que has creído por tiempo, lo que has orado por tiempo, lo que has ayunado por tiempo. Ahí es donde te tienes que mantener firme. Mire lo que dice Mateo 4, 10, 11. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escriba: Jesús hizo que el bien y la verdad de Dios prevaleciera sobre el mal porque se mantuvo firme en lo que había creído. El mal no puede prevalecer. Eres tú quien debe hacer que el bien prevalezca y no ceder al mal. Escribe: no solo se trata de permanecer,
No solo se trata de prevalecer, es momento de usar nuestra voz y decretar la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. No podemos quedarnos callados cuando el mal se hace presente hablando. Cada vez que el enemigo viene y empieza a hablar lo contrario, usted no se puede quedar callado. Jesús no se quedó callado. A Jesús le ofrecieron muchas cosas, pero él declaró la palabra. Es tiempo de que tú te levantes y declares la palabra. No te puedes quedar callado cuando el mal viene y habla. Estás enfermo, tienes cáncer, o estás lleno de deuda, o tu matrimonio se va a destruir, o tus hijos están en el mundo. Basta de quedarte callado. Levántate y declara y decreta la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta. El enemigo no tiene la verdad la tiene Dios. Esa verdad es la que tú vas a declarar. Esa verdad es la que tú vas a empezar a declarar a los aires, a la atmósfera, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio. ¿A dónde el enemigo te está hablando? ¿En qué área de tu vida el enemigo te está hablando? Y te has quedado callado. Y has dejado que él imponga lo que te está hablando. Te está convenciendo de cosas que no son reales. Te está convenciendo de cosas porque lo estás mirando y no estás mirando lo que Dios está haciendo. Entonces deja de quedarte callado. Toca al que está al lado y dile: deja de quedarte callado. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Escribe: cuando usted habla la palabra de Dios, es Dios mismo a través de ti. Y la palabra de Dios que usted crea en sus labios tiene poder para cambiar cualquier situación. Si usted está creyendo la palabra de Dios, usted tiene poder para declararla y la situación tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar. Lo que te han dicho tiene que cambiar. Lo que no va acorde a la palabra de Dios tiene que cambiar. Tú tienes poder en lo que hablas. Tienes poder tanto para cosas malas como para cosas buenas. Deja de hablar lo malo y empieza a declarar la palabra. Aun cuando tus ojos no están viendo nada, empieza a declarar que Dios te sana. Empieza a declarar que tus hijos son de Cristo. Empieza a declarar que tu matrimonio, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Empieza a declarar sobre tu economía para que toda pobreza, toda deuda y todo lo que el enemigo ha venido hablando tenga que ir, porque Dios mandó a su hijo para que fuera, siendo rico, fuera pobre, para que nosotros, siendo pobres, fuéramos ricos. Hay una verdad y la verdad está en Dios, está en su palabra, y esta palabra nadie la puede cambiar. Mire lo que dice Hebreos 4:12, nueva traducción viviente, dice: pues la palabra de Dios es que viva y poderosa. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entra a las articulaciones y a la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mire qué poder tiene la palabra de Dios. Escribe: Dios está avivando una generación que hará que el bien prevalezca sobre el mal. Dios está levantando una generación que hará que la verdad de Dios prevalezca sobre toda mentira de Satanás. Porque si tú estás convencido de que la palabra de Dios es verdad, entonces tú la puedes declarar y tú vas a poder hacer un cambio en lo que tú estás viviendo. Escribe: Dios está levantando una generación que ha decidido no quedarse callado, porque sabe el poder que tiene la verdad de Dios en sus labios. Cuando la decretan, destruye toda palabra mala. Usted tiene poder y usted ni lo sabe. Usted tiene poder en lo que usted habla y en lo que usted declara. Y ese poder, cuando usted empieza a hablar la palabra, tiene que cambiar todo mal que el enemigo ha hablado. Tiene que cambiar toda circunstancia. Tiene que cambiar todo lo que el enemigo ha estado haciendo para que te distraiga, para que te salgas de tu propósito, para que te salga de tu asignación. Es hora de levantarte y declarar la palabra. Es hora de levantarte y decirle al enemigo:
basta ya, yo voy a hablar la palabra, las cosas positivas. Deja de estar hablando las cosas que te están pasando. Estás alimentando las cosas que te están pasando y no estás alimentando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la que va a cambiar tu situación. Quejarte no va a cambiar tu situación. Llorar no va a cambiar tu situación. La situación la va a cambiar la palabra de Dios. Todos pasamos por adversidades, todos pasamos por problemas. Nadie está exento de eso. Pero cuando usted declara la palabra, mire, si usted cree que esa palabra tiene poder, el diablo tiene que callarse. El diablo tiene que callarse. Mire lo que dice Daniel 3, 4, 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Escriba: el mal siempre querrá imponerse sobre la verdad que tú has creído. Pero cuando sabes el poder que tiene tu Dios, cuando sabes y crees que tu Dios no tiene límite, tú haces que la verdad de Dios y el bien prevalezca. El rey Nabucodonosor empezó a hablar y empezó a decir, y como dicen los cubanos, empezó a regar la bola, de que aquel que no se postrare ante aquella estatua iba a morir en un horno de fuego. Y así viene el enemigo contigo. Empieza a decirte cosas, empieza a bombardearte, te tira dardos en tu casa, dardo en tu familia, dardo en tu economía, hablando cosas negativas, hablando cosas que no son de Dios, hablando cosas que no son lo que Dios te ha dicho a ti. Si lo hace o no lo hace, lo hace porque lo hace conmigo, tiene que hacerlo contigo. Todos no estamos exceptos de que Él venga y quiera hablar, pero está de usted sobreponerse a lo que Él está hablando. La mentira de Satanás usted no la puede creer. Usted tiene que prevalecer. Lo que usted ha creído tiene que prevalecer. La palabra de Dios tiene que prevalecer. Usted no puede quedarse callado cada vez que Satanás levanta cosas malas contra tu vida. Levanta situaciones contra tu vida. No puedes seguir quedándote callado. Te roba tu matrimonio, te roba tus hijos, te roba tu finanza, te roba tu salud y tú estás callado. Entonces usted tiene que levantarse y declarar la palabra de Dios. Y usted no mira, pero usted declara. Y usted ha creído esa palabra. Y si usted ha creído esa palabra, algo tiene que empezar a cambiar. Daniel 3, 16, 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Escribe: Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo que está a nuestro lado y no permitirá que el mal prevalezca sobre el bien y su verdad. Es el mismo Dios, le servimos al mismo Dios. Y si Él llegó a tiempo con estos tres jóvenes, cuánto más contigo, que has venido creyendo, que has venido orando, que has venido batallando. Dios sabe tu situación, Dios sabe lo que tú estás pasando. Lo que Él está esperando es que tú te levantes y empieces a declarar y decretar la palabra de Dios. Cuando tú declaras, la atmósfera tiene que cambiar. Hay poder en la boca. Tú puedes cambiar atmósfera, tú puedes cambiar aires, tú puedes cambiar tu casa. Con lo que tú declaras, con lo que tú decretas, puede haber un cambio si lo crees. Dije si lo crees, porque hay gente que viene a la iglesia, leen la palabra pero no la
la creen. Aunque tú la declares, no va a pasar nada, porque no puedes declarar algo que tú no crees. Dios va a responder a aquellos que creen la palabra y la declaran. No puedes seguir viniendo a la iglesia nada más que a escuchar la palabra. No puedes venir a la iglesia nada más que a sentarte y escuchar una palabra que te va a levantar el ánimo en un ratito nada más. Esta palabra es para cuando tú salgas de aquí. Dice que es una espada como de doble filo. Entonces usted, mire, saque la espada, no aquí adentro, sáquela allá afuera, que el enemigo te está esperando. Aquí adentro hay una atmósfera, aquí adentro hay algo que te inspira, que te levanta, hay algo que te dice, oh sí, puedo. Pero cuando vas allá afuera, ¿qué haces? ¿Te quedas callado o declaras la palabra? Daniel 3:26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Escriba, no te quedes callado. Habla la verdad de Dios. Aun cuando tus ojos carnales estén viendo que nada pasa a tu favor, sigue decretando la verdad de Dios que nadie puede contradecir. La historia está a nuestro favor. La historia ya está escrita. Y si usted declara la palabra, lo que usted está declarando es lo que va a pasar. Si usted está negativo y siempre hablando lo mismo, no hay un cambio, porque siempre habla lo mismo. Estás batallando con una enfermedad y estás hablando lo mismo. Estás batallando con tu matrimonio y estás hablando lo mismo. Este hombre no cambia, esta mujer no cambia, es lo mismo. Mis hijos siguen igual, mi economía sigue igual. Ay, diezmo, ay, mira que ofrendo, ay, mira que siempre lo estoy haciendo y no hay un cambio. Usted siempre está hablando lo mismo. Deje de hablar eso, porque no ha producido nada. Empiece a hablar la palabra de Dios. Empiece a hablar lo que dice la palabra de Dios para que haya un cambio. Pelee por lo que Dios le ha dicho a usted. Pelee por lo que Dios ha declarado sobre su vida, ha declarado sobre sus papeles, ha declarado sobre su economía, su matrimonio, sus hijos. ¿Qué Dios te ha dicho? Que te has quedado callado y el enemigo te ha convencido, y el enemigo te ha tomado y te ha dicho: oh, no va a pasar nada, oh, mira cómo están las cosas, mira que has orado, mira que has ayunado y todo sigue igual. Cállale la boca a Satanás, porque Jesús, que era Jesús, le cayó la boca. ¿Cuánto más nosotros tenemos que callarle la boca? Porque te va a convencer. Te va a convencer. Y luego después, too late. Ya no vas a poder hacer nada, porque ya vas a estar, ya que, con tu mente cogida por el enemigo. Escribe. Mire lo que dice Daniel 3:28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Escriba: sé parte de la generación que no se somete al mal. Sé la generación que permanece en la verdad de Dios y que no tiene miedo de decir la verdad de Dios, porque sabes que cuando habla la verdad de Dios, es Dios mismo a través de ellos hablándole a Satanás. Sé la generación que te mantienes en la verdad de Dios. Hay una generación allá afuera que todo lo que habla es contrario a la palabra de Dios. Y si usted se pone a hablar igual que habla el mundo, no va a haber una diferencia. Hable lo que dice la palabra. Manténgase en lo que dice la palabra. Deja de ser un cristiano de doble ánimo, que en un momento hablas la palabra y en otro momento hablas como está el mundo. Deja de ser un cristiano hipócrita que habla nada más a la palabra cuando te conviene. Sea un cristiano que se mantenga en la verdad de Dios, que se mantenga en lo que dice la palabra de Dios. Estos jóvenes tuvieron que mantenerse firmes en lo que habían creído para no doblegarse al mal, para no doblegarse a adorar un Dios que no era el Dios de ellos. Aún le iba a costar la vida y lo hicieron. Y usted
Dios. Empieza a hablar lo que te conviene y no lo que dice la palabra de Dios. Mantente firme en la palabra. Mantente declarando y decretando lo que dice la palabra. No importa lo que tus ojos vean. No importa lo que la circunstancia dice. Usted declare que tu Dios es un Dios sin límite. Es un Dios que puede cambiarlo todo en un instante. Puede cambiarlo todo en un momento. Ese es el Dios que yo creo. Un Dios que cambia las circunstancias que el diablo ha levantado y empiezan a venir a favor nuestro. Ese es mi Dios. ¿A qué Dios tú le estás creyendo? Porque Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo ha sido. No ha cambiado. Entonces es hora de que seas tú el que empieces a hablar la palabra de Dios. Porque somos nosotros los que no hemos quedado callados. Somos nosotros los que le hemos dado ala al diablo para que siga decretando sobre tu vida. Viene con palabras malas. Viene siempre todo en negativo. Oh, no te van a salir los papeles. Oh, te van a deportar. Oh, la economía está mala. Tu negocio va para abajo porque en este tiempo todo el mundo se va de vacaciones. Nadie quiere hacer nada. El enemigo nada más que viene con cosas negativas. Cosas que no son de Dios. Cosas que te ponen el ánimo por el piso. Deja de oírlo. Levántate y declara lo que dice la palabra. Levántate y declara lo que has creído hasta ahora. Has creído, sigue creyendo y sigue declarándola. Amén. Mira lo que dice 1 Samuel 17:8. Dice: y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y dice 1 Samuel 17:10, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Escribe: el mal y su mentira se van a parar a hablar y solo prevalecerán contra aquellos que no estén convencidos y seguros de quién es Dios. Lo que el enemigo va a levantar solo vendrá contra aquellos que no estén seguros quién es Dios. ¿Tú estás seguro de quién es Dios? ¿Estás seguro de quién Él es? Escribe: pero cuando alguien se para firme en la verdad de Dios, que estás convencido, seguro y decretas con tu boca la palabra de Dios que cambia todo, entonces el mal no prevalecerá. El mal siempre va a venir, no importa si qué tanto oras, qué tanto ayunas. No importa qué tanto le dedicas a Dios, qué tanto servicio haces. El mal siempre va a venir. Pero ¿qué vas a hacer cuando venga el mal? ¿Te vas a quedar callado? ¿Le vas a permitir que siga hablando? ¿O tú te vas a levantar y vas a prevalecer sobre todo lo que te está diciendo? Es tiempo de que tú te levantes y tú seas el que prevalezca. Samuel, 1 Samuel 17:45-47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación de que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Tu batalla no es tuya. Tu batalla es de Jehová. Lo que se ha levantado contra el mismo Dios de los escuadrones. Se ha levantado contra el mismo Dios. Ese Dios que va a vencer toda batalla, si tú lo crees. Escribe: el mal nunca prevalecerá sobre el bien, pero eres tú quien debes decir no y no someterte a nada que sea contrario a tus creencias. De la única manera que el mal prevalece contra los hijos de Dios es si ese hijo está practicando cosas del reino del mal. Usted no puede vencer el mal con mal. Usted no puede vencer mal con mal. Entonces sálgase del mundo y métase en la iglesia. Métase con Dios. Usted no puede vencer mal con mal.
Si usted está practicando cosas del mal, entonces usted no va a vencer nada. Deje de jugar con Dios. Deje de jugar con Dios. Mal con mal no va a prevalecer. Usted quiere salir de las batallas y las circunstancias. Usted tiene que estar con Dios. ¿De qué bando estás? ¿Del bando de Dios o del bando del enemigo? Mire a ver en qué bando. Toca al que está al lado y pregúntale. ¿De qué bando tú estás? Queremos vencer el mal y estamos haciendo cosas del mundo. Queremos vencer el mal y estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Queremos vencer el mal y hablamos como el mundo. Queremos vencer el mal y estás haciendo cosas ocultas. Ocultas delante de los hombres, pero no de Dios. Entonces es tiempo que te definas y te pongas en un bando. O estás con Dios o estás en el mundo. En el medio no puedes estar. Porque ni disfrutas uno ni disfrutas el otro. Entonces es tiempo ya de que nosotros podamos empezar a declarar y decretar la palabra. ¿Usted quiere declarar la palabra con poder? Usted tiene que tener y creer que esta palabra es verdad. Mientras usted crea que esta palabra es verdad, entonces Dios va a responder. Entonces Dios va a hacer los cambios. Escriba, Dios te dice, esta generación prevalece, que permanece en la verdad de Dios, que no se queda callada, sino que usa su boca para hablar la palabra de Dios, para que el bien prevalezca sobre el mal. Es la iglesia la que debe hacer que el bien prevalezca sobre el mal. Y más en estos tiempos donde hay tanta maldad. Nosotros somos los encargados. Nosotros somos los que tenemos que hacer que la verdad de Dios prevalezca sobre todo mal, sobre todo lo que el enemigo ha levantado. Hay un mundo que está inundado de mentiras de Satanás, de cosas que no vienen de Dios. Y si usted no se levanta a declarar y decretar, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Eres tú. Dios te está hablando a ti. Toca al que está al lado y dile, Dios te está hablando a ti. Dile, Dios te está hablando a ti, para que no te quedes callado, para que permanezcas, para que tú puedas prevalecer, pero declarando. ¿Qué voy a declarar, pastora? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué momento en tu vida estás? Ahí es donde usted tiene que declarar y decretar, porque para toda circunstancia hay una palabra. Para todo lo que tú estás pasando hay una palabra que te respalda. Esa es la que tú vas a declarar y decretar sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tus hijos, tu matrimonio. Siempre hay una palabra que te respalda. Es tiempo de no quedarte callado y levantarte a declarar y decretar la palabra. Amén. Todo hombre de Dios en la escritura se enfrentó al mal, pero todos lo vencieron. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. La primera clave que fue permanecer firme en su fe y triunfando. Así permanecieron los hombres de Dios, en fe y triunfando. Cada uno, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que usted ve, sí tuvieron batalla, sí se enfrentaron a cosas que no venían de Dios, tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, pero ¿quién venció? Díganme, ¿quién venció? Siempre la verdad de Dios venció. Siempre. Entonces usted es tiempo de que se levante a declarar y decretar la verdad de Dios. La palabra es la verdad de Dios. Esta es la espada. Desenvaina la espada. No la dejes ahí oxidada. La palabra es tu espada. Con esto te defiendes. Con esto tú vas a lograr que las cosas empiecen a cambiar. Cambia tú mismo con lo que tú declaras. Cambia las atmósferas, cambia tu casa, cambia tu matrimonio. Deja de hablar igual y habla diferente, para que las cosas empiecen a suceder diferente. Pastora, es que no veo que están sucediendo, pero es que cuando tú no ves es cuando más tienes que declararlo. Porque no puedes ver para creer. Usted tiene que creer primero y después ver. Y queremos ver para luego después creer. Usted declare aunque usted no vea. Mientras menos veo, más declaro. Mientras menos tengo, más yo estoy declarando. Porque yo sé que es una estrategia del enemigo para cansarme, para que
que no siga, para que me desanime, pero yo sigo confiando en el Dios sin límite, el Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En ese Dios he confiado y yo sé que me va a dar una victoria. Amén.